veces en ciertos contextos, la ciencia se convierte en una profesión de alto riesgo. Existen cientos de casos de investigadores muertos en circunstancias extrañas o directamente desaparecidos sin dejar rastro. En la mayor parte de ellos, los implicados estaban a punto de realizar descubrimientos clave que seguramente incomodaban a intereses económicos o militares. Historias como la de Philip Taylor Kramer, famoso por ser bajista del mítico grupo de rock Iron Butterfly, y que posteriormente desarrolló una carrera científica llena de éxitos. Su cadáver apareció en un paraje desolado de California tras una desaparición de varios años. Afirmaba haber descubierto un método viable para viajar más rápido que la luz. Estos fallecimientos se dan por oleadas o epidemias, algo sumamente sospechoso. Ocurrió a mediados de 2001 con las muertes de una serie de científicos relacionados con la bioingeniería y el armamento biológico. Entre ellos, destaca lo ocurrido al Dr. Seth Van Engein, experto en enfermedades animales, que investigaba cómo éstas se transmitían al hombre. Fue encontrado ahogado en su propio laboratorio a causa de un fallo de la conducción de aire. Algunos de estos sucesos resultan especialmente llamativos. Por ejemplo, ¿cuáles son las posibilidades de que ambos miembros de una pareja fallezcan a la vez ahogados en una piscina? Eso fue precisamente lo ocurrido a un matrimonio de científicos del Laboratorio de Anatomía Patológica de la Universidad de Missouri. Se encontraban trabajando en la búsqueda de un posible vínculo entre el uso de pesticidas y diversas enfermedades. Oficialmente, un desafortunado accidente terminó para siempre con esta investigación. Son apenas 3 ejemplos de cientos de casos imposibles de aclarar. Historias de científicos que, sin saberlo, se embarcaron en investigaciones que estaban a punto de costarles la vida. ¿Existe una mano negra que quiere frenar el avance de la ciencia? Casi cada año hay situaciones de este tipo. La última sucedió hace apenas unos días, poco más de un mes. El último superviviente que quedaba del programa Apolo en su aspecto más técnico, el encargado de toda la navegación, aparecía en un hotel de Bangkok ahorcado en unas circunstancias absolutamente extrañas. Los más suspicaces dicen que cuando la gente alcanza cierta edad, este hombre ya tenía 76 años, a lo mejor cuando ve cercano su fin, pues decide contar todo lo que sabe. Ha sucedido con famosos espías, ha sucedido con políticos que han dejado memorias muy polémicas, y hay quien ha visto en esta muerte pues a lo mejor un intento de silenciar a una persona que estaba a punto de contar algo sobre un programa espacial, el Apolo, el programa que nos llevó a la Luna, que ha tenido mucha controversia, que ha tenido mucha conspiranoia a su alrededor y que, bueno, todavía no se ha dicho absolutamente todo sobre él. Hemos titulado a este dossier, que creo que les puede interesar, Científicos desaparecidos, pero de alguna forma sabían demasiado. Podía ser otro buen título para este sector del programa, porque da la impresión de que en muchos de estos casos ocurre algo. Habían llegado a una revelación importante, habían gritado casi el eureka, estaban trabajando en los límites de algo esencial, importante, innovador, o que terminaba con la supremacía de otras tecnologías. Claro, hay casos, Santi, tú me dices, que son imposibles de creer a pesar de su rotunda realidad. Pues sí, lo esbozábamos en la pieza que han visto los espectadores, pero yo creo que el caso más impresionante es el de Philip Taylor Kramer. Un genio con letras mayúsculas, una de esas personalidades renacentistas. Él se hizo famoso como músico en el grupo Iron Butterfly, que tuvo un gran éxito en la década de los 70, pero cuando terminó esa carrera musical se convirtió en uno de los ingenieros aeroespaciales más talentosos de la historia. Suyo es el mérito del sistema de guía de los misiles MX, que eran la columna vertebral del sistema de defensa norteamericano en la época de Ronald Reagan, por ejemplo. Las redes de fibra óptica de las que disfrutamos actualmente, buena parte de su codificación y de cómo se transmite esa información a través de ellas se lo debemos al trabajo de Philip Kramer.
los CDs que metemos en nuestros ordenadores, en nuestras consolas de videojuegos, también fueron desarrollados sus sistemas de codificación en buena medida basándose en el trabajo de Kramer. Pues este hombre, en 1995, ya había alcanzado todas las cotas profesionales que podía alcanzar, era un hombre todavía joven, se decidió a dedicarse a la física más especulativa, la física teórica. Él tenía un sueño que era demostrar una intuición que tenía, que era que Einstein se equivocaba en algo, que la teoría de la relatividad no podía ser 100% cierta. Y un día dijo ese eureka que tú acabas de mencionar. Un día comunicó a sus familiares, comunicó a sus conocidos que lo había encontrado, que había encontrado un sistema de transmitir información e incluso materia más rápido que la velocidad de la luz. Hay quien dice que podía haber encontrado la clave de algo de lo que se habla actualmente mucho, los ordenadores cuánticos. Pues bien, automáticamente se puso en marcha para encontrar financiación para su proyecto. Y en febrero de 1995, lo último que se sabe de él es que se iba a encontrar en el aeropuerto de Los Ángeles con un misterioso inversor, con un misterioso financiero que iba a proporcionarle el dinero para poner en marcha su proyecto. Nunca se le volvió a ver, al menos con vida. A raíz de eso, empezaron una serie de llamadas telefónicas misteriosas a sus conocidos, a las autoridades, llamadas en las que hablaba de ellos, llamadas en las que decía, me han encontrado. Parecía que se había vuelto Ese término loco. aparecía constantemente. Ellos. Siempre eran ellos. Ellos me persiguen, ellos me han encontrado, ellos están al otro lado. Esa era una de las llamadas. Y la siguiente escena es la que hemos visto. Y la siguiente escena es la que hemos visto. En 1999, un excursionista lo termina encontrando en un paraje desolado de California. Genética, mundo, ámbito de lo nuclear, desarrollos de todo tipo a nivel informático. Existen áreas donde se producen picos de muertes de científicos. Y esto ya nos deja sin palabras, auténticas oleadas, como si hubiese un contagio de muertes de científicos de élite que estaban a punto de encontrar algo. ¿Qué hay detrás? Vamos a analizarlo en nuestra mesa de la conspiración. Al final, a ver si aquello de Alternativa 3, como ficción un poco estrambótica, pero de gran impacto, se va a convertir en realidad, con una vertiente mucho más siniestra. Claro, la gran pregunta, la lógica pregunta es, ¿esto es casualidad? ¿Todos los gremios tienen personas que mueren, que se accidentan, que aparecen en extrañas circunstancias? ¿O no? ¿O eso de ellos operando ahí en la sombra es algo más que pura conspiración y ficción? Enrique Vicente, maestro, buenas noches. Muy buenas noches. Tú decías lo siguiente, o más bien nos escribías lo siguiente: ser microbiólogo y sobre todo experto en armas biológicas resulta sumamente peligroso. Hoy, ¿por qué? Bueno, lo ha sido sobre todo en algunos momentos del pasado. Hombre, porque han muerto en serie. Y no se puede hablar de la casualidad, de la coincidencia, del azar. ¿Tú descartas ya eso? Hombre, absolutamente. Mira, cuando consideramos que en solo 3 meses, desde el 12 de noviembre hasta el 11 de febrero del año 2001 al año 2002, murieron en 3 meses 7 de los más prominentes microbiólogos reconocidos internacionalmente, y murieron la mayoría de forma accidental, es decir, por muertes provocadas. Se les encontró flotando en el agua a mucha distancia donde estaba un coche alquilado. Habían sido víctimas estos y otros, porque en total, en un periodo muy breve, hubo 14 microbiólogos muertos. Y en un periodo un poco más amplio, que no sobrepasó el año, hubo 19 microbiólogos. ¿Qué significa esto, Enrique? ¿Qué hay de fondo? Significa que algo o alguien está provocando sus muertes, porque son asaltados, tiroteados, apuñalados, tienen accidentes de coche, son atropellados, mueren colectivamente en vuelos. O sea, hay 2 aviones que en el plazo de un mes, estando repletos, es decir, cada uno llevaba a varios de estos científicos, sufren extraños accidentes. ¿Y hay algún patrón que una las investigaciones de estos microbiólogos? ¿Estaban cerca de hallar algo importante? El denominador común es que son expertos en armas biológicas, y lo que es más inquietante, que muchos de ellos estaban trabajando en vacunas, por ejemplo, para
evitar el contagio de esos virus, y algunos otros estaban trabajando en un sistema de selección genética, digamos, para que ciertos virus utilizados como armas biológicas afectaran solo a determinado tipo de población, determinadas razas, o por el contrario, pudieran hacerse un antídoto para que alguna gente quedara a salvo. O sea, que estaban al límite de hallazgos importantísimos. Y de consecuencias apocalípticas si eso se lleva adelante. Vamos a ahondar en eso, Enrique. Presentamos a nuestro amigo, experto en estos temas, escritor Frank Rubio, su última obra, Donde yace Vishnu. Aquí la mostramos, aunque esto que va a contar ahora no tiene nada que ver. Frank dice que desde la Guerra Fría hasta prácticamente esta guerra global contra el terrorismo, están ocurriendo cosas puntuales que van también más allá quizá de la casualidad. O sea, que esto hay que remontarse más en el tiempo. Esto no es ni siquiera desde el 11 de septiembre del 2001, donde muchos conspiranoicos ponen el sello de inicio, ¿no?, de estas plagas extrañas de muertes de científicos. Frank, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, a mí ya casi me da miedo ver esos dosieres que tienes ahí, sinceramente, ¿eh? O sea, ¿qué puede tener? Seguramente esta noche no descubriremos ni un mínimo porcentaje, pero ya eso, ¿qué opinas? Bueno, opino, comentando un poco al hilo de lo que dice Enrique sobre el tema de los microbiólogos, es un tema muy interesante porque en el 4 de octubre del año 2001, un avión ruso de las líneas aéreas siberianas que iba de Tel Aviv a Novosibirsk es derribado por un misil, supuestamente por un misil ucraniano. En ese avión viajaban 5 microbiólogos israelíes. Poco tiempo después hubo otro avión que se estrelló. Menos de un mes después. Menos de un mes después. Se estrelló con otros 3 microbiólogos y habían rusos, en ese caso. Rusos. Y habían sido asesinados un par de hematólogos israelíes ya en atentados. Se llegó a decir, por algún tipo de fuente, que era una especie de aviso del gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Israel. Había una grave tensión antes del 11S, esto como podéis ver ocurre después, entre el gobierno norteamericano y el gobierno israelí. Y se llegó a decir por algún medio israelí que había sido una llamada de aviso a Sharon. Como sabréis, poco después Sharon sigue durmiendo en un sueño en coma. Has hablado muy bien del tema de las armas étnicas que se fueron desarrolladas en Sudáfrica, también se supone que en Israel. Y hay una noticia del 2003 de un científico norcoreano, el doctor Ri Chae-woo, que desaparece y se supone que es secuestrado o se entrega a los occidentales en una ciudad china que había desarrollado armas biológicas que solo afectaban a gente de la raza blanca, es decir, una especie de Fu Manchu. Un elemento más antes de intentar saber quiénes son ellos, si es que hay ellos, ese ellos que decía uno de los protagonistas de estas muertes de científicos. Santi, las oleadas, me interesa, para dejarlo claro, hay diferentes puntos en el calendario reciente donde personas de una misma rama de la ciencia, ya especificando, van cayendo. Sí, además, como muy bien decía Enrique, es que cualquier atisbo de intentar achacar a la casualidad este tipo de muertes, precisamente ese desarrollo en oleadas, en que de repente en un país, en un determinado sector, empiezan a desaparecer científicos a toda velocidad en un espacio de tiempo muy corto, es lo que realmente hace que se levanten todas las suspicacias. Fíjate que a veces no es ni siquiera un ámbito tan grande como un país, a veces es en una sola empresa. En Marconi Defense System, una empresa de armamentos muy conocida, entre 1983 y 1985 murieron en extrañas circunstancias más de una veintena, dependiendo de si contamos a unos otros como extrañas circunstancias, de los más punteros científicos. Expertos en supercomputadoras que perdían los frenos de sus coches y caían al mar. Diseñadores de software que se suicidaban de repente con una escopeta sin haber dado ningún síntoma de depresión, de tener ningún problema personal, etcétera. Gente que se arroja desde una ventana después de haber expresado temor por su vida a todos sus allegados. Y a veces con señales tan de película, de hombres de negro, como esas llamadas del caso Kramer de ellos, ¿no? Constantemente. ¿Quiénes son ellos? Ellos son, evidentemente, la ciencia después de la Segunda Guerra Mundial, colabora activamente con la técnica y con los sistemas armamentísticos y militares. Entonces es un activo militar.
Dado que la guerra es la política, la continuación de la política por otros medios, evidentemente durante la Guerra Fría y en el marco del conflicto de Oriente Medio y en el marco de la guerra contra el terror y en el marco de otros conflictos regionales se producen las mismas necesidades por parte de las naciones y de los grupos de neutralizar, eliminar a los factores básicos del desarrollo del adversario. En Irak, por ejemplo, desde el año 2003 han muerto centenares de científicos e ingenieros vinculados normalmente a temas nucleares, aunque hay también biólogos. Centenares. Centenares. Se llega a decir por Al Jazeera 500 personas entre el 2003 y el 2006. En otras noticias del 2004 eran 300 personas. Y entonces esto está realizado teóricamente, según fuentes procedentes del mundo árabe, está realizado por el Mossad con la autorización y la participación del ejército norteamericano, que es el que ocupa Irak desde el año 2003. Entonces habría, Enrique, Frank, hombres de negro, ellos, imagino que también de diferentes nacionalidades. Habría escuadras encargadas de hacer esto, no solo en un país, me imagino. Evidentemente, yo no creo que exista una sola organización que esté persiguiendo. Creo que la mayor parte de estos casos, la mayor parte, no quiero decir que no haya algún caso concreto. Por ejemplo, el caso de estos científicos como Eugen Malove o Jacob Greenberg, que están trabajando en temas relacionados con la conciencia, como Wilhelm Reich trabajaba en la energía orgónica. Eso es muy interesante, ¿eh? Cuidado, el caso de Greenberg. Ahí has mencionado uno, hay uno que yo lo he conocido mucho personalmente. Sí, ahora comentamos, acaba, Frank. Estabas hablando porque has mencionado científicos, que esto sí que nos interesa enormemente, que estaban ya metiéndose en un terreno muy espinoso que tiene que ver casi con nuestros temas, ¿no? Tiene que ver con cuestiones relacionadas como configuramos la realidad, con temas relacionados con la física cuántica, pero al mismo tiempo la conciencia e incluso la energía vital. Por ejemplo, Wilhelm Reich acabó en la cárcel, murió en la cárcel, se destruyeron toda su documentación, sus libros, sus famosas cámaras orgónicas con las que hablaba que podía curar el cáncer, que había descubierto una energía que era la energía vital, la energía cósmica, que eso lo iba a revolucionar todo, que la energía nuclear era penosa para eso, que destruía el medio ambiente, que podía incluso provocar la lluvia. Una cosa, Enrique, que a mí esto me interesa mucho, hace mucho tiempo además. Yo lo conocí en los estudios de Greenberg, otro científico y persona maravillosa, a la que yo he tratado mucho. Es un hombre, mira, al que yo admiraba desde que yo era muy joven, buscaba sus libros sobre neurofisiología publicados en México, que eran muy difíciles de leer, y cuando le conocí vi la persona tan sencilla, Enrique, y tan profunda. Pero muchos espectadores se preguntarán, ¿quién es este científico del que habla así Enrique? ¿Le conoció? Pues Jacobo Greenberg, que yo sepa, a día de hoy, desaparecido, ¿no? ¿Cómo desaparece? De forma misteriosa, no se sabe mucho, pero ahí hubo todo tipo de rumores que hablaban incluso de un problema personal, de que alguien muy allegado a él, no voy a dar detalles porque sería materia judicial, alguien de su familia lo hizo desaparecer, y hay quien dicen que, bueno, que corrió una muerte extraña, no ellos, como también, digamos, en esa época sufrieron muertes muchos discípulos de Castaneda, pero por la propia trama en la que se habían metido. Es decir, yo en el caso de Jacobo Greenberg excluyo, sinceramente, no creo bajo ningún concepto que hubiera alguien dispuesto a hacerle desaparecer. No lo creo, al igual que estoy firmemente convencido que en otros casos es obvio y es evidente. Yo creo, sin embargo, que en el caso de Jacobo Greenberg y su teoría sobre la dermoóptica, es decir, la posibilidad de que la comunicación a través del tacto fuera el más primigenio de los sentidos, y sus experimentos con niños mexicanos para probar la telepatía, y la otra teoría sobre la matriz holográfica... La teoría sintérgica es lo más importante. Todo eso tiene unos usos militares y de control mental básicos. Yo creo que este hombre sí pudo ser secuestrado y estar siendo utilizado por algún tipo de proyecto. Aquí sí que puede haber, pero es una conjetura literaria, Enrique. No, y una conjetura admisible porque era un genio. Exacto. La idea, empezábamos por algo con la alternativa 3, de ficción, de que ciertos poderes se aprovechan de auténticos genios, los secuestran o los quitan de circulación para que trabajen para sus intereses. Con casos como estos no parece tanta ficción, ¿no? No, o sea, es que es de pura lógica. Vamos a ver.
no es algo tan inimaginable, es algo perfectamente concebible. De tantas muertes que hemos conocido, en muchas de ellas parece que lo que se intentaba evitar era o que prosiguieran adelante con sus investigaciones, que curiosamente iban dirigidas a conseguir vacunas. Eso es tremendo. Es decir, antídotos. En otras ocasiones, porque sabían demasiado. Ha mencionado con mucha certeza Santiago Camacho que hay ciertas empresas que varios están relacionados con ellas. Claro, aquí la pregunta, la cuestión es que quien no ha sido prudente, quien ha hecho público quizá a destiempo su descubrimiento, es quien ha corrido con las consecuencias de estos paseos o desapariciones, ¿no? Sí, además empieza a darse un fenómeno nuevo, porque hasta ahora hemos estado hablando de desapariciones o de muertes que, tirando un poquito del hilo, al final pueden llegar a servicios de inteligencia, agencias de espionaje, a gobiernos. Pero en este siglo XXI estamos viendo el fenómeno de cómo los estados cada vez van perdiendo poder y lo van ganando las corporaciones. Y empieza a haber casos de científicos muertos en extrañas circunstancias. ¿Por qué? Por molestar a corporaciones. Por poner un caso, un médico rural de Indiana, Tom Anderson, que empezó a investigar sobre una pequeña epidemia que se había desarrollado en su comunidad de la conocida como bacteria devoradora de carne, que es una enfermedad que está en progresión, que da 18.000 muertos al año en Estados Unidos, que no es poca cosa. Has dicho bacteria devoradora de carne en Estados Unidos. Y es realmente un problema médico importante, y es además muy desagradable sus efectos. Empieza como un sarpullido, pero luego evidentemente el nombre dice todo de cómo progresa la enfermedad. Y este hombre llegó a la conclusión de que la industria cárnica estadounidense podía tener mucho que ver con la difusión de esta bacteria devoradora de carne, valga la ironía. Y incluso convocó una rueda de prensa, convocó a varios medios importantes para dar a conocer el fruto de sus investigaciones. El día anterior a la rueda de prensa tuvo un desafortunado ataque cardíaco que le impidió dar a los periodistas esas revelaciones, y es fruto de esas investigaciones de las que luego nunca se volvió a saber nada. Y en ese, como en otros casos, los que le conocían de cerca e incluso sus médicos han certificado otros casos de ataques cardíacos, que el corazón de esas personas, de esos científicos, marchaba bien, hasta que hicieron algo indebido. Me estoy acordando ahora mismo, y se va a hacer una película, esto es un nexo con la actualidad. Hemos hablado en ocasiones de otro científico, profesor de Harvard, John Mack, que se mete en la historia de los encuentros con visitantes de dormitorio, con figuras extrañas, con eso que nos cuentan ustedes en Gabinete de Expertos, o que hemos contado ahí arriba, o que hemos recreado en los casos límite, casi las últimas compuertas de la ufología, es decir, puro misterio. Un profesor de Harvard se mete en eso, investiga, saca libros, dice, ojo, todo esto que ustedes decían que era ficción, resulta que yo creo que es verdad. Y yendo a dar una conferencia, en un paso de cebra, un conductor borracho lo quita de en medio y se acabó el doctor John Mack. Ahora van a hacer una película de cine, porque la historia es de cine, sobre él. Pero todo esto, toda esta amalgama, ¿podrá encajar de alguna forma? Por cierto, ¿qué consejo podríamos dar a nuestros amigos científicos, y más los que están en vanguardia, ¿no? Si escuchan este programa, a uno le van a dejar, no sé, el cuerpo un poco frío, ¿no? Pero ¿cómo ser prudente y no acabar ante los silenciadores? Muy breve, por favor, ¿tenéis algún consejo? No emigrando y viviendo en este país donde, a fin de cuentas, como hay tan pocos medios para la investigación científica, no se corre peligro. Frank, un consejo. Que se dediquen a la literatura o al arte. ¿Santi? Pues no investigando en nada que o pueda perjudicar a los intereses de un gran poder, o que pueda incluso beneficiarlos. Fíjate, Pues lo tienes muy difícil. Claro, te quería rematar una cosa. Hablabas antes de los hombres de negro. ¿Te acuerdas que en la película tenían un aparatito que te borraba la memoria? Sí. Pues bien, te cito el caso de 2003 de Sergei Voidinich. Era un científico ruso que había desarrollado un sistema para fabricar esmeraldas artificiales perfectas. Imagínate la repercusión económica que tendría eso. Desapareció y volvió a aparecer 6 meses después.
su memoria había sido borrada por completo en un caso de amnesia como no se había visto nunca en la historia médica, es decir, no sabía hablar, no sabía, era la memoria borrada desde cero. Quién sabe si los hombres de negro le aplicaron el aparatito. Bueno, unos hombres de negro que eran discípulos de Rodríguez Delgado, porque ya se sabe que en los años 70 ya se estaban aplicando esos procedimientos a gente que había trabajado para servicios de inteligencia militares. El borrar la memoria del periodo en el que no era interesante que recordaran. Estoy recordando ahora uno de los programas más tenebrosos, aquellas operaciones Dr. Egas Moniz, ¿no? De arrancar partes del cerebro y hacerlo indoloramente. Y aquellas lobotomías por el ojo. Y se quedaba alguien a veces sin memoria, ¿no? Es más fácil. ¿Saben lo que pasa con la mesa de conspiración? Que yo no sé. De ustedes depende. Mire, pongo ahí incluso las vías de contacto, porque quizá los espectadores estén demasiado aterrados ante lo que se cuenta y quieran proponer temas o quieran que no se hable de esto, ¿no? Que se censure directamente la mesa de conspiración. Aquí no creemos en la censura, pero desde luego cuando acudimos a estos temas de actualidad, que vemos que se prolongan en el tiempo hacia atrás y que nos afectan a todos y que están en las noticias y que luego se olvidan, nos quedamos con una extrañísima sensación. Una sensación que para mí es como más sórdida y más angustiosa que la mayoría de temas, entre comillas, misteriosos que contamos en este programa. Gracias a los tres, como siempre. Gracias a los tres por inquietarme y no sé si inquietarles también a ustedes. Y espero que no les haya generado esto muchísima inquietud, que es lo que a mí me pasa siempre que hablamos del ámbito de la conspiración. Está ocurriendo y, como decía Enrique de Vicente, a lo mejor no prestamos la atención suficiente. Ellos, si es que hay ellos, ese ellos que decía uno de los protagonistas de estas muertes de científicos. Santi, las oleadas. Me interesa, para dejarlo claro, hay diferentes puntos en el calendario reciente donde personas de una misma rama de la ciencia, ya especificando, van cayendo. Sí, además, como muy bien decía Enrique, es que cualquier atisbo de intentar achacar a la casualidad este tipo de muertes, precisamente ese desarrollo en oleadas, en que de repente en un país, en un determinado sector, empiezan a desaparecer científicos a toda velocidad en un espacio de tiempo muy corto, es lo que realmente hace que se levanten todas las suspicacias. Fíjate que a veces no es ni siquiera un ámbito tan grande como un país, a veces es en una sola empresa. En Marconi Defense System, una empresa de armamentos muy conocida, entre 1983 y 1985 murieron en extrañas circunstancias más de una veintena, dependiendo de si contamos a unos otros como extrañas circunstancias, de los más punteros científicos. Expertos en supercomputadoras que perdían los frenos de sus coches y caían al mar. Diseñadores de software que se suicidaban de repente con una escopeta sin haber dado ningún síntoma de depresión, de tener ningún problema personal, etcétera. Gente que se arroja desde una ventana después de haber expresado temor por su vida a todos sus allegados. Y a veces con señales tan de película, de hombres de negro, como esas llamadas del caso Kramer de ellos, ¿no? Constantemente. ¿Quiénes son ellos? Ellos son, evidentemente, la ciencia después de la Segunda Guerra Mundial, colabora activamente con la técnica y con los sistemas armamentísticos y militares. Entonces es un activo militar. Dado que la guerra es la política, la continuación de la política por otros medios, evidentemente durante la Guerra Fría y en el marco del conflicto de Oriente Medio y en el marco de la guerra contra el terror y en el marco de otros conflictos regionales se producen las mismas necesidades por parte de las naciones y de los grupos de neutralizar, eliminar a los factores básicos del desarrollo del adversario. En Irak, por ejemplo, desde el año 2003 han muerto centenares de científicos e ingenieros vinculados normalmente a temas nucleares, aunque hay también biólogos. Centenares. Centenares. Se llega a decir por Al Jazeera 500 personas entre el 2003 y el 2006. En otras noticias del 2004 eran 300 personas. Y entonces esto está realizado, teóricamente, según fuentes procedentes del mundo árabe, está realizado por el Mossad con la autorización y la participación del ejército norteamericano, que es el que ocupa Irak desde el año 2003. Entonces habría, Enrique, Frank, hombres de negro, ellos, imagino que también de diferentes nacionalidades. Habría escuadras encargadas de hacer esto, no solo en un país, me imagino. Evidentemente, yo no creo que exista una sola organización que esté persiguiendo. Creo que la mayor parte de estos casos, la mayor parte, no quiero decir que no haya algún caso concreto
Por ejemplo, el caso de estos científicos como Eugen Malove o Jakob Greenberg, que están trabajando en temas relacionados con la conciencia, como Wilhelm Reich trabajaba en la energía orgónica. Eso es muy interesante, ¿eh? Cuidado, El caso de Greenberg. Ahí has mencionado uno, hay uno que yo lo he conocido mucho personalmente. Sí, ahora comentamos. Acaba, Frank. Estabas hablando porque has mencionado científicos, que esto sí que nos interesa enormemente, que estaban ya metiéndose en un terreno muy espinoso que tiene que ver casi con nuestros temas, ¿no? Tiene que ver con cuestiones relacionadas como configuramos la realidad, con temas relacionados con la física cuántica, pero al mismo tiempo la conciencia e incluso la energía vital. Por ejemplo, Wilhelm Reich acabó en la cárcel, murió en la cárcel, se destruyeron toda su documentación, sus libros, sus famosas cámaras orgónicas con las que hablaba que podía curar el cáncer, que había descubierto una energía que era la energía vital, la energía cósmica, que eso lo iba a revolucionar todo, que la energía nuclear era penosa para eso, que destruía el medio ambiente, que podía incluso provocar la lluvia. Una cosa, Enrique, que a mí esto me interesa mucho, Sí. hace mucho tiempo además. Yo no conocí los estudios de Greenberg, otro científico Y eminente. persona más veces 7 de los más prominentes microbiólogos reconocidos internacionalmente y murieron la mayoría de forma accidental, es decir, por muertes provocadas. Se les encontró flotando en el agua a mucha distancia donde estaba un coche alquilado. Habían sido víctimas estos y otros, porque en total, en un periodo muy breve, hubo 14 microbiólogos muertos. Y en un periodo un poco más amplio, que no sobrepasó el año, hubo 19 microbiólogos. ¿Qué significa esto, Enrique? ¿Qué hay de fondo? Significa que algo o alguien está provocando sus muertes, porque son asaltados, tiroteados, apuñalados, tienen accidentes de coche, son atropellados, mueren colectivamente en vuelos. O sea, hay 2 aviones que en el plazo de un mes, estando repletos, es decir, cada uno llevaba a varios de estos científicos, sufren extraños accidentes. ¿Y hay algún patrón que una las investigaciones de estos microbiólogos? ¿Estaban cerca de hallar algo importante? El denominador común es que son expertos en armas biológicas y lo que es más inquietante, que muchos de ellos estaban trabajando en vacunas, por ejemplo, para evitar el contagio de esos virus, y algunos otros estaban trabajando en un sistema de selección genética, digamos, para que ciertos virus utilizados como armas biológicas afectaran solo a determinado tipo de población, determinadas razas, o por el contrario, pudieran hacerse un antídoto para que alguna gente quedara a salvo. O sea, que estaban al límite de hallazgos importantísimos. Y de consecuencias apocalípticas si eso se lleva adelante. Vamos a ahondar en eso, Enrique. Presentamos a nuestro amigo, experto en estos temas, escritor Frank Rubio, su última obra, Donde yace Vishnu. Aquí la mostramos, aunque esto que va a contar ahora no tiene nada que ver. Frank dice que desde la Guerra Fría hasta prácticamente esta guerra global contra el terrorismo, están ocurriendo cosas puntuales que van también más allá quizá de la casualidad. O sea que esto hay que remontarse más en el tiempo. Esto no es ni siquiera desde el 11 de septiembre del 2001, donde muchos conspiranoicos ponen el sello de inicio, ¿no?, de estas plagas extrañas de muertes de científicos. Frank, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, a mí ya casi me da miedo ver esos dosieres que tienes ahí, sinceramente, ¿eh? O sea, ¿qué puede tener? Seguramente esta noche no descubriremos ni un mínimo porcentaje, pero ya eso, ¿qué opinas? Bueno, opino, comentando un poco al hilo de lo que dice Enrique sobre el tema de los microbiólogos, es un tema muy interesante porque en el 4 de octubre del año 2001, un avión ruso de las líneas aéreas siberianas que iba de Tel Aviv a Novosibirsk es derribado por un misil, supuestamente por un misil ucraniano. En ese avión viajaban 5 microbiólogos israelíes. Poco tiempo después hubo otro avión que se estrelló. Menos de un mes después. Menos de un mes después. Se estrelló con otros 3 microbiólogos y habían rusos, en ese caso. Rusos. Y habían sido asesinados un par de hematólogos israelíes ya en atentados. Se llegó a decir, por algún tipo de fuente, que era una especie de aviso del gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Israel. Había una grave tensión antes del 11S, esto como podéis ver ocurre después,
entre el gobierno norteamericano y el gobierno israelí. Y se llegó a decir por algún medio israelí que había sido una llamada de aviso a Sharon. Como sabréis, poco después Sharon sigue durmiendo en un sueño en coma. Has hablado muy bien del tema de las armas étnicas que se fueron desarrolladas en Sudáfrica, también se supone que en Israel. Y hay una noticia del 2003 de un científico norcoreano, el doctor Ri Chae-woo, que desaparece y se supone que es secuestrado o se entrega a los occidentales en una ciudad china que había desarrollado armas biológicas que solo afectaban a gente de la raza blanca, es decir, una especie de Fu Manchu. Un elemento más antes de intentar saber quiénes son. A veces en ciertos contextos, la ciencia se convierte en una profesión de alto riesgo. Existen cientos de casos de investigadores muertos en circunstancias extrañas o directamente desaparecidos sin dejar rastro. En la mayor parte de ellos, los implicados estaban a punto de realizar descubrimientos clave que seguramente incomodaban a intereses económicos o militares. Historias como la de Philip Taylor Kramer, famoso por ser bajista del mítico grupo de rock Iron Butterfly, y que posteriormente desarrolló una carrera científica llena de éxitos. Su cadáver apareció en un paraje desolado de California tras una desaparición de varios años. Afirmaba haber descubierto un método viable para viajar más rápido que la luz. Estos fallecimientos se dan por oleadas o epidemias, algo sumamente sospechoso. Ocurrió a mediados de 2001 con las muertes de una serie de científicos relacionados con la bioingeniería y el armamento biológico. Entre ellos, destaca lo ocurrido al Dr. Seth Van Engein, experto en enfermedades animales, que investigaba cómo éstas se transmitían al hombre. Fue encontrado ahogado en su propio laboratorio, a causa de un fallo de la conducción de aire. Algunos de estos sucesos resultan especialmente llamativos. Por ejemplo, ¿cuáles son las posibilidades de que ambos miembros de una pareja fallezcan a la vez ahogados en una piscina? Eso fue precisamente lo ocurrido a un matrimonio de científicos del Laboratorio de Anatomía Patológica de la Universidad de Missouri. Se encontraban trabajando en la búsqueda de un posible vínculo entre el uso de pesticidas y diversas enfermedades. Oficialmente, un desafortunado accidente terminó para siempre con esta investigación. Son apenas 3 ejemplos de cientos de casos imposibles de aclarar. Historias de científicos que, sin saberlo, se embarcaron en investigaciones que estaban a punto de costarles la vida. ¿Existe una mano negra que quiere frenar el avance de la ciencia? Casi cada año hay situaciones de este tipo. La última sucedió hace apenas unos días, poco más de un mes. El último superviviente que quedaba del programa Apolo en su aspecto más técnico, el encargado de toda la navegación, aparecía en un hotel de Bangkok ahorcado en unas circunstancias absolutamente extrañas. Los más suspicaces dicen que cuando la gente alcanza cierta edad, este hombre ya tenía 76 años, a lo mejor cuando ve cercano su fin, pues decide contar todo lo que sabe. Ha sucedido con famosos espías, ha sucedido con políticos que han dejado memorias muy polémicas, y hay quien ha visto en esta muerte pues a lo mejor un intento de silenciar a una persona que estaba a punto de contar algo sobre un programa espacial, el Apolo, el programa que nos llevó a la Luna, que ha tenido mucha controversia, que ha tenido mucha conspiranoia a su alrededor y que, bueno, todavía no se ha dicho absolutamente todo sobre él. Hemos titulado a este dossier, que creo que les puede interesar, Científicos desaparecidos, pero de alguna forma sabían demasiado. Podía ser otro buen título para este sector del programa, porque da la impresión de que en muchos de estos casos ocurre algo. Habían llegado a una revelación importante, habían gritado casi el eureka, estaban trabajando en los límites de algo esencial, importante, innovador, o que terminaba con la supremacía de otras tecnologías. Claro, hay casos, Santi, tú me dices que son imposibles de creer a pesar de su rotunda realidad. Pues sí, lo esbozábamos en la pieza que han visto los espectadores, pero yo creo que el caso más impresionante es el de Philip Taylor Kramer. Un genio
con letras mayúsculas, una de esas personalidades renacentistas. Él se hizo maravillosa, eminente, a la que yo he tratado mucho. Es un hombre, mira, al que yo admiraba desde que yo era muy joven. Buscaba sus libros sobre neurofisiología publicados en México, que eran muy difíciles de leer, y cuando le conocí vi la persona tan sencilla, Enrique, y tan profunda. Pero muchos espectadores se preguntarán, ¿quién es este científico del que habla así Enrique? ¿Le conoció? Pues Jacobo Grinberg, que yo sepa, a día de hoy, desaparecido, ¿no? ¿Cómo desaparece? De forma misteriosa, no se sabe mucho, pero ahí hubo todo tipo de rumores que hablaban incluso de un problema personal, de que alguien muy allegado a él, no voy a dar detalles porque sería materia judicial, alguien de su familia lo hizo desaparecer, y hay quien dicen que, bueno, que corrió una muerte extraña. No ellos, como también, digamos, en esa época sufrieron muertes muchos discípulos de Castaneda, pero por la propia trama en la que se habían metido. Es decir, yo en el caso de Jacobo Grinberg excluyo, sinceramente, no creo bajo ningún concepto que hubiera alguien dispuesto a hacerle desaparecer. No lo creo, al igual que estoy firmemente convencido que en otros casos es obvio y es evidente. Yo creo, sin embargo, que en el caso de Jacobo Grinberg y su teoría sobre la dermoóptica, es decir, la posibilidad de que la comunicación a través del tacto fuera el más primigenio de los sentidos, y sus experimentos con niños mexicanos para probar la telepatía, y la otra teoría sobre la matriz holográfica... La teoría sintérgica es lo más importante. Todo eso tiene unos usos militares y de control mental básicos. Yo creo que este hombre sí pudo ser secuestrado y estar siendo utilizado por algún tipo de proyecto. Aquí sí que puede haber, pero es una conjetura literaria, Enrique. No, y una conjetura admisible porque era un genio. Exacto. La idea, empezábamos por algo con la alternativa 3, de ficción, de que ciertos poderes se aprovechan de auténticos genios, los secuestran o los quitan de circulación para que trabajen para sus intereses. Con casos como estos no parece tanta ficción, ¿no? No, o sea, es que es de pura lógica. Vamos a ver, no es algo tan inimaginable, es algo perfectamente concebible. De tantas muertes que hemos conocido, en muchas de ellas parece que lo que se intentaba evitar era o que prosiguieran adelante con sus investigaciones, que curiosamente iban dirigidas a conseguir vacunas. Eso es tremendo. Es decir, antídotos. En otras ocasiones, porque sabían demasiado. Ha mencionado con mucha certeza Santiago Camacho que hay ciertas empresas que varios están relacionados con ellas. Claro, aquí la pregunta, la cuestión es que quien no ha sido prudente, quien ha hecho público quizá destiempo su descubrimiento, es quien ha corrido con las consecuencias de estos paseos o desapariciones, ¿no? Sí, además empieza a darse un fenómeno nuevo, porque hasta ahora hemos estado hablando de desapariciones o de muertes que, tirando un poquito del hilo, al final pueden llegar a servicios de inteligencia, agencias de espionaje, a gobiernos. Pero en este siglo XXI estamos viendo el fenómeno de cómo los estados cada vez van perdiendo poder y lo van ganando las corporaciones. Y empieza a haber casos de científicos muertos en extrañas circunstancias. ¿Por qué? Por molestar a corporaciones. Por poner un caso, un médico rural de Indiana, Tom Anderson, que empezó a investigar sobre una pequeña epidemia que se había desarrollado en su comunidad de la conocida como bacteria devoradora de carne, que es una enfermedad que está en progresión, que da 18.000 muertos al año en Estados Unidos, que no es poca cosa. Has dicho bacteria devoradora de carne en Estados Unidos. Y es realmente un problema médico importante, y es además muy desagradable sus efectos. Empieza como un sarpullido, pero luego evidentemente el nombre dice todo de cómo progresa la enfermedad. Y este hombre llegó a la conclusión de que la industria cárnica estadounidense podía tener mucho que ver con la difusión. Famoso como músico en el grupo Iron Butterfly, que tuvo un gran éxito en la década de los 70, pero cuando terminó esa carrera musical se convirtió en uno de los ingenieros aeroespaciales más talentosos de la historia. Suyo es el mérito del sistema de guía de los misiles MX, que eran la columna vertebral del sistema de defensa norteamericano en la época de Ronald Reagan, por ejemplo. Las redes de fibra óptica de las que disfrutamos actualmente, buena parte de su codificación y de cómo se transmite esa información a través de ellas se lo debemos al trabajo de Philip Kramer.
los CDs que metemos en nuestros ordenadores, en nuestras consolas de videojuegos, también fueron desarrollados sus sistemas de codificación en buena medida basándose en el trabajo de Cramer. Pues este hombre, en 1995, ya había alcanzado todas las cotas profesionales que podía alcanzar, era un hombre todavía joven, se decidió a dedicarse a la física más especulativa, la física teórica. Él tenía un sueño que era demostrar una intuición que tenía, que era que Einstein se equivocaba en algo, que la teoría de la relatividad no podía ser 100% cierta. Y un día dijo ese eureka que tú acabas de mencionar. Un día comunicó a sus familiares, comunicó a sus conocidos que lo había encontrado, que había encontrado un sistema de transmitir información e incluso materia más rápido que la velocidad de la luz. Hay quien dice que podía haber encontrado la clave de algo de lo que se habla actualmente mucho, los ordenadores cuánticos. Pues bien, automáticamente se puso en marcha para encontrar financiación para su proyecto. Y en febrero de 1995, lo último que se sabe de él es que se iba a encontrar en el aeropuerto de Los Ángeles con un misterioso inversor, con un misterioso financiero que iba a proporcionarle el dinero para poner en marcha su proyecto. Nunca se le volvió a ver, al menos con vida. A raíz de eso, empezaron una serie de llamadas telefónicas misteriosas a sus conocidos, a las autoridades, llamadas en las que hablaba de ellos, llamadas en las que decía, me han encontrado. Parecía que se había vuelto Ese término loco. aparecía constantemente. Ellos. Siempre eran ellos. Ellos me persiguen, ellos me han encontrado, ellos están al otro lado. Esa era una de las llamadas. Y la siguiente escena es la que hemos visto. Y la siguiente escena es la que hemos visto. En 1999, un excursionista lo termina encontrando en un paraje desolado de California. Genética, mundo, ámbito de lo nuclear, desarrollos de todo tipo a nivel informático. Existen áreas donde se producen picos de muertes de científicos. Y esto ya nos deja sin palabras. Auténticas oleadas, como si hubiese un contagio de muertes de científicos de élite que estaban a punto de encontrar algo. ¿Qué hay detrás? Vamos a analizarlo en nuestra mesa de la conspiración. Al final, a ver si aquello de Alternativa 3, como ficción un poco estrambótica, pero de gran impacto, se va a convertir en realidad, con una vertiente mucho más siniestra. Claro, la gran pregunta, la lógica pregunta es, ¿esto es casualidad? ¿Todos los gremios tienen personas que mueren, que se accidentan, que aparecen en extrañas circunstancias? ¿O no? ¿O eso de ellos operando ahí en la sombra es algo más que pura conspiración y ficción? Enrique Vicente, maestro, buenas noches. Muy buenas noches. Tú decías lo siguiente, o más bien nos escribías lo siguiente: ser microbiólogo y sobre todo experto en armas biológicas resulta sumamente peligroso. Hoy, ¿por qué? Bueno, lo ha sido sobre todo en algunos momentos del pasado. Hombre, porque han muerto en serie. Y no se puede hablar de la casualidad, de la coincidencia, del azar. ¿Tú descartas ya eso? Hombre, absolutamente. Mira, cuando consideramos que en solo 3 meses, desde el 12 de noviembre hasta el 11 de febrero del año 2001 al año 2002, murieron... Exista una sola organización que esté persiguiendo. Creo que la mayor parte de estos casos, la mayor parte, no quiero decir que no haya algún caso concreto, por ejemplo, el caso de estos científicos como Eugen Malove o Jacob Greenberg, que están trabajando en temas relacionados con la conciencia, como Wilhelm Reich trabajaba en la energía orgónica. Eso es muy interesante, ¿eh? Cuidado, el caso de Greenberg. Ahí has mencionado uno, hay uno que yo lo he conocido mucho personalmente. Sí, ahora comentamos, acaba, Frank. Estabas hablando porque has mencionado científicos, que esto sí que nos interesa enormemente, que estaban ya metiéndose en un terreno muy espinoso que tiene que ver casi con nuestros temas, ¿no? Tiene que ver con cuestiones relacionadas como configuramos la realidad, con temas relacionados con la física cuántica, pero al mismo tiempo la conciencia e incluso la energía vital. Por ejemplo, Wilhelm Reich acabó en la cárcel, murió en la cárcel, se destruyeron toda su documentación, sus libros, sus famosas cámaras orgónicas con las que hablaba que podía curar el cáncer, que había descubierto una energía que era la energía vital, la energía cósmica, que eso lo iba a revolucionar todo, que la energía nuclear era penosa para eso, que destruía el medio ambiente, que podía incluso provocar la lluvia.
Una cosa, Enrique, que a mí esto me interesa mucho, Sí. hace mucho tiempo además. Yo lo conocí en los estudios de Greenberg, otro científico Y eminente. persona más veces 7 de los más prominentes microbiólogos reconocidos internacionalmente y murieron la mayoría de forma accidental, es decir, por muertes provocadas. Se les encontró flotando en el agua a mucha distancia donde estaba un coche alquilado. Habían sido víctimas estos y otros, porque en total, en un periodo muy breve, hubo 14 microbiólogos muertos. Y en un periodo un poco más amplio, que no sobrepasó el año, hubo 19 microbiólogos. ¿Qué significa esto, Enrique? ¿Qué hay de fondo? Significa que algo o alguien está provocando sus muertes, porque son asaltados, tiroteados, apuñalados, tienen accidentes de coche, son atropellados, mueren colectivamente en vuelos. O sea, hay 2 aviones que en el plazo de un mes, estando repletos, es decir, cada uno llevaba a varios de estos científicos, sufren extraños accidentes. ¿Y hay algún patrón que una las investigaciones de estos microbiólogos? ¿Estaban cerca de hallar algo importante? El denominador común es que son expertos en armas biológicas y lo que es más inquietante, que muchos de ellos estaban trabajando en vacunas, por ejemplo, para evitar el contagio de esos virus, y algunos otros estaban trabajando en un sistema de selección genética, digamos, para que ciertos virus utilizados como armas biológicas afectaran solo a determinado tipo de población, determinadas razas, o por el contrario, pudieran... Personas de una misma rama de la ciencia, ya especificando, van cayendo. Sí, además, como muy bien decía Enrique, es que cualquier atisbo de intentar achacar a la casualidad este tipo de muertes, precisamente ese desarrollo en oleadas, en que de repente en un país, en un determinado sector, empiezan a desaparecer científicos a toda velocidad en un espacio de tiempo muy corto, es lo que realmente hace que se levanten todas las suspicacias. Fíjate que a veces no es ni siquiera un ámbito tan grande como un país, a veces es en una sola empresa. En Marconi Defense System, una empresa de armamentos muy conocida, entre 1983 y 1985 murieron en extrañas circunstancias más de una veintena, dependiendo de si contamos a unos otros como extrañas circunstancias, de los más punteros científicos. Expertos en supercomputadoras que perdían los frenos de sus coches y caían al mar. Diseñadores de software que se suicidaban de repente con una escopeta sin haber dado ningún síntoma de depresión, de tener ningún problema personal, etcétera. Gente que se arroja desde una ventana después de haber expresado temor por su vida a todos sus allegados. Y a veces con señales tan de película, de hombres de negro, como esas llamadas del caso Kramer de ellos, ¿no? Constantemente. ¿Quiénes son ellos? Ellos son, evidentemente, la ciencia después de la Segunda Guerra Mundial, colabora activamente con la técnica y con los sistemas armamentísticos y militares. Entonces es un activo militar. Dado que la guerra es la política, la continuación de la política por otros medios, evidentemente durante la Guerra Fría y en el marco del conflicto de Oriente Medio y en el marco de la guerra contra el terror y en el marco de otros conflictos regionales se producen las mismas necesidades por parte de las naciones y de los grupos de neutralizar, eliminar a los factores básicos del desarrollo del adversario. En Irak, por ejemplo, desde el año 2003 han muerto centenares de científicos e ingenieros vinculados normalmente a temas nucleares, aunque hay también biólogos. Centenares. Centenares. Se llega a decir por Al Jazeera 500 personas entre el 2003 y el 2006. En otras noticias del 2004 eran 300 personas. Y entonces esto está realizado teóricamente, según fuentes procedentes del mundo árabe, está realizado por el Mossad con la autorización y la participación del ejército norteamericano, que es el que ocupa Irak desde el año 2003. Entonces habría, Enrique, Frank, hombres de negro, ellos, imagino que también de diferentes nacionalidades. Habría escuadras encargadas de hacer esto, no solo en un país, me imagino. Evidentemente, yo no creo que exista una sola organización que esté persiguiendo. Creo que la mayor parte de estos casos, la mayor parte, no quiero decir que no haya algún caso concreto
por ejemplo, el caso de estos científicos como Eugen Malove o Jacob Greenberg, que están trabajando en temas relacionados con la conciencia, como Wilhelm Reich trabajó. Dando y viviendo en este país donde, a fin de cuentas, como hay tan pocos medios para la investigación científica, no se corre peligro. Frank, un consejo. Que se dediquen a la literatura o al arte. ¿Santi? Pues no investigando en nada que o pueda perjudicar a los intereses de un gran poder o que puede incluso beneficiarlos. Fíjate, Pues lo tienes muy difícil. Claro, te quería rematar una cosa. Hablabas antes de los hombres de negro. ¿Te acuerdas que en la película tenían un aparatito que te borraba la memoria? Sí. Pues bien, te cito el caso de 2003 de Sergei Voidinich. Era un científico ruso que había desarrollado un sistema para fabricar esmeraldas artificiales perfectas. Imagínate la repercusión económica que tendría eso. Desapareció y volvió a aparecer 6 meses después. Su memoria había sido borrada por completo en un caso de amnesia como no se había visto nunca en la historia médica. Es decir, no sabía hablar, era la memoria borrada desde cero. ¿Quién sabe si los hombres de negro le aplicaron el aparatito? Unos hombres de negro que eran discípulos de Rodríguez Delgado, porque ya se sabe que en los años 70 ya se estaban aplicando esos procedimientos a gente que había trabajado para servicios de inteligencia militares. El borrar la memoria del periodo en el que no era interesante que recordaran. Estoy recordando ahora uno de los programas más tenebrosos, aquellas operaciones Dr. Egas Moniz, ¿no? De arrancar partes del cerebro y hacerlo indoloramente. Y aquellas lobotomías por el ojo. Y se quedaba alguien a veces sin memoria, ¿no? Es más fácil. ¿Saben lo que pasa con la mesa de conspiración? Que yo no sé. De ustedes depende. Mire, pongo ahí incluso las vías de contacto, porque quizá los espectadores estén demasiado aterrados ante lo que se cuenta y quieran proponer temas o quieran que no se hable de esto, ¿no? Que se censure directamente la mesa de conspiración. Aquí no creemos en la censura, pero desde luego cuando acudimos a estos temas de actualidad, que vemos que se prolongan en el tiempo hacia atrás y que nos afectan a todos y que están en las noticias y que luego se olvidan, nos quedamos con una extrañísima sensación. Una sensación que para mí es como más sórdida y más angustiosa que la mayoría de temas, entre comillas, misteriosos que contamos en este programa. Gracias a los tres, como siempre. Gracias a los tres por inquietarme y no sé si inquietarles también a ustedes. Y espero que no les haya generado esto muchísima inquietud, que es lo que a mí me pasa siempre que hablamos del ámbito de la conspiración. Está ocurriendo y, como decía Enrique de Vicente, a lo mejor no prestamos la atención suficiente. Ellos, si es que hay ellos, ese ellos que decía uno de los protagonistas de estas muertes de científicos. Santi, las oleadas. Me interesa, para dejarlo claro, hay diferentes puntos en el calendario reciente donde personas de una misma rama de la ciencia, ya especificando, van cayendo. Sí, además, como muy bien decía Enrique, es que cualquier atisbo de intentar achacar a la casualidad este tipo de muertes, precisamente ese desarrollo en oleadas. Va a decir por algún medio israelí que había sido una llamada de aviso a Sharon. Como sabréis, poco después Sharon sigue durmiendo en un sueño en coma. Has hablado muy bien del tema de las armas étnicas que se fueron desarrolladas en Sudáfrica, también se supone que en Israel. Y hay una noticia del 2003 de un científico norcoreano, el doctor Ri Chae-woo, que desaparece y se supone que es secuestrado o se entrega a los occidentales en una ciudad china que había desarrollado armas biológicas que solo afectaban a gente de la raza blanca, es decir, una especie de Fu Manchu. Un elemento más antes de intentar saber quiénes son. A veces, en ciertos contextos, la ciencia se convierte en una profesión de alto riesgo. Existen cientos de casos de investigadores muertos en circunstancias extrañas o directamente desaparecidos sin dejar rastro. En la mayor parte de ellos, los implicados estaban a punto de realizar descubrimientos clave que seguramente incomodaban a intereses económicos o militares. Historias como la de Philip Taylor Kramer, famoso por ser bajista del mítico grupo de rock Iron Butterfly, y que posteriormente desarrolló una carrera científica llena de éxitos. Su cadáver apareció en un paraje desolado de California tras una desaparición de varios años. Afirmaba haber descubierto un método viable para viajar más rápido que la luz. Estos fallecimientos se dan por oleadas o epidemias, algo sumamente sospechoso. Ocurrió a mediados de 2001 con las muertes de una serie de científicos relacionados con la bioingeniería y el armamento biológico.
Entre ellos, destaca lo ocurrido al Dr. Seth Van Engein, experto en enfermedades animales, que investigaba cómo éstas se transmitían al hombre. Fue encontrado ahogado en su propio laboratorio, a causa de un fallo de la conducción de aire. Algunos de estos sucesos resultan especialmente llamativos. Por ejemplo, ¿cuáles son las posibilidades de que ambos miembros de una pareja fallezcan a la vez ahogados en una piscina? Eso fue precisamente lo ocurrido a un matrimonio de científicos del Laboratorio de Anatomía Patológica de la Universidad de Missouri. Se encontraban trabajando en la búsqueda de un posible vínculo entre el uso de pesticidas y diversas enfermedades. Oficialmente, un desafortunado accidente terminó para siempre con esta investigación. Son apenas 3 ejemplos de cientos de casos imposibles de aclarar. Historias de científicos que, sin saberlo, se embarcaron en investigaciones que estaban a punto de costarles la vida. ¿Existe una mano negra que quiere frenar el avance de la ciencia? 2003. Entonces habría, Enrique, Frank, hombres de negro, ellos, imagino que también de diferentes nacionalidades. Habría escuadras encargadas de hacer esto, no solo en un país, me imagino. Evidentemente, yo no creo que exista una sola organización que esté persiguiendo. Creo que la mayor parte de estos casos, la mayor parte, no quiero decir que no haya algún caso concreto. Por ejemplo, el caso de estos científicos como Eugen Malove o Jakob Greenberg, que están trabajando en temas relacionados con la conciencia, como Wilhelm Reich trabajaba en la energía orgónica. Eso es muy interesante, ¿eh? Cuidado, el caso de Greenberg. Ahí has mencionado uno, hay uno que yo lo he conocido mucho personalmente. Sí, ahora comentamos, acaba, Frank. Estabas hablando porque has mencionado científicos, que esto sí que nos interesa enormemente, que estaban ya metiéndose en un terreno muy espinoso que tiene que ver casi con nuestros temas, ¿no? Tiene que ver con cuestiones relacionadas como configuramos la realidad, con temas relacionados con la física cuántica, pero al mismo tiempo la conciencia e incluso la energía vital. Por ejemplo, Wilhelm Reich acabó en la cárcel, murió en la cárcel, se destruyeron toda su documentación, sus libros, sus famosas cámaras orgónicas con las que hablaba que podía curar el cáncer, que había descubierto una energía que era la energía vital, la energía cósmica, que eso lo iba a revolucionar todo, que la energía nuclear era penosa para eso, que destruía el medio ambiente, que podía incluso provocar la lluvia. Una cosa, Enrique, que a mí esto me interesa mucho, hace mucho tiempo además. Yo no conocí los estudios de Greenberg, otro científico. Y persona más veces 7 de los más prominentes microbiólogos reconocidos internacionalmente y murieron la mayoría de forma accidental, es decir, por muertes provocadas. Se les encontró flotando en el agua a mucha distancia donde estaba un coche alquilado, habían sido víctimas estos y otros, porque en total, en un periodo muy breve, hubo 14 microbiólogos muertos. Y en un periodo un poco más amplio, que no sobrepasó el año, hubo 19 microbiólogos. ¿Qué significa esto, Enrique? ¿Qué hay de fondo? Significa que algo o alguien está provocando sus muertes, porque son asaltados, tiroteados, apuñalados, tienen accidentes de coche, son atropellados, mueren colectivamente en vuelos. O sea, hay 2 aviones que en el plazo de un mes, estando repletos, es decir, cada uno llevaba a varios de estos científicos, sufren extraños accidentes. ¿Y hay algún patrón que una las investigaciones de estos microbiólogos? ¿Estaban cerca de hallar algo importante? El denominador común es que son expertos en armas biológicas y lo que es más inquietante, que muchos de ellos estaban trabajando en vacunas, por ejemplo, para evitar el contagio de esos virus, y algunos otros estaban trabajando en un sistema. Un desafortunado accidente terminó para siempre con esta investigación. Son apenas 3 ejemplos de cientos de casos imposibles de aclarar. Historias de científicos que, sin saberlo, se embarcaron en investigaciones que estaban a punto de costarles la vida. ¿Existe una mano negra que quiere frenar el avance de la ciencia? Casi cada año hay situaciones de este tipo. La última sucedió hace apenas unos días, poco más de un mes.
El último superviviente que quedaba del programa Apolo en su aspecto más técnico, el encargado de toda la navegación, aparecía en un hotel de Bangkok ahorcado en unas circunstancias absolutamente extrañas. Los más suspicaces dicen que cuando la gente alcanza cierta edad, este hombre ya tenía 76 años, a lo mejor cuando ve cercano su fin, pues decide contar todo lo que sabe. Ha sucedido con famosos espías, ha sucedido con políticos que han dejado memorias muy polémicas, y hay quien ha visto en esta muerte pues a lo mejor un intento de silenciar a una persona que estaba a punto de contar algo sobre un programa espacial, el Apolo, el programa que nos llevó a la Luna, que ha tenido mucha controversia, que ha tenido mucha conspiranoia a su alrededor y que, bueno, todavía no se ha dicho absolutamente todo sobre él. Hemos titulado a este dossier, que creo que les puede interesar, Científicos desaparecidos, pero de alguna forma sabían demasiado. Podía ser otro buen título para este sector del programa, porque da la impresión de que en muchos de estos casos ocurre algo. Habían llegado a una revelación importante, habían gritado casi el eureka, estaban trabajando en los límites de algo esencial, importante, innovador, o que terminaba con la supremacía de otras tecnologías. Claro, hay casos, Santi, tú me dices que son imposibles de creer a pesar de su rotunda realidad. Pues sí, lo esbozábamos en la pieza que han visto los espectadores, pero yo creo que el caso más impresionante es el de Philip Taylor Kramer, un genio con letras mayúsculas, una de esas personalidades renacentistas. Él se hizo famoso como músico en el grupo Iron Butterfly, que tuvo un gran éxito en la década de los 70, pero cuando terminó esa carrera musical se convirtió en uno de los ingenieros aeroespaciales más talentosos de la historia. Suyo es el mérito del sistema de guía de los misiles MX, que eran la columna vertebral del sistema de defensa norteamericano en la época de Ronald Reagan, por ejemplo. Las redes de fibra óptica de las que disfrutamos actualmente, buena parte de su codificación y de cómo se transmite esa información a través de ellas, se lo debemos al trabajo de Philip Kramer. Los CDs que metemos en nuestros ordenadores, fruto de esas investigaciones de las que luego nunca se volvió a saber nada. Y en ese, como en otros casos, los que le conocían de cerca e incluso sus médicos han certificado otros casos de ataques cardíacos, que el corazón de esas personas, de esos científicos, marchaba bien, hasta que hicieron algo indebido. Me estoy acordando ahora mismo, y se va a hacer una película, esto es un nexo con la actualidad. Hemos hablado en ocasiones de otro científico, profesor de Harvard, John Mack, que se mete en la historia de los encuentros con visitantes de dormitorio, con figuras extrañas, con eso que nos cuentan ustedes en Gabinete de Expertos, o que hemos contado ahí arriba, o que hemos recreado en los casos límite, casi las últimas compuertas de la ufología, es decir, puro misterio. Un profesor de Harvard se mete en eso, investiga, saca libros, dice, ojo, todo esto que ustedes decían que era ficción, resulta que yo creo que es verdad. Y yendo a dar una conferencia, en un paso de cebra, un conductor borracho lo quita de en medio y se acabó el doctor John Mack. Ahora van a hacer una película de cine, porque la historia es de cine, sobre él. Pero todo esto, toda esta amalgama, ¿podrá encajar de alguna forma? Por cierto, ¿qué consejo podríamos dar a nuestros amigos científicos, y más los que están en vanguardia, ¿no? Si escuchan este programa, a uno le van a dejar, no sé, el cuerpo un poco frío, ¿no? Pero ¿cómo ser prudente y no acabar ante los silenciadores? Muy breve, por favor, ¿tenéis algún consejo? No emigrando y viviendo en este país, donde a fin de cuentas, como hay tan pocos medios para la investigación científica, no se corre peligro. Frank, un consejo. Que se dediquen a la literatura o al arte. ¿Santi? Pues no investigando en nada que o pueda perjudicar a los intereses de un gran poder, o que pueda incluso beneficiarlos. Fíjate, Pues lo tienes muy difícil. Claro, te quería rematar una cosa. Hablabas antes de los hombres de negro. ¿Te acuerdas que en la película tenían un aparatito que te borraba la memoria? Sí. Pues bien, te cito el caso de 2003 de Sergei Voidinich. Era un científico ruso que había desarrollado un sistema para fabricar esmeraldas artificiales perfectas. Imagínate la repercusión económica que tendría eso. Desapareció. Desapareció y volvió a aparecer 6 meses después. Su memoria había sido borrada por completo en un caso de amnesia como no se había visto nunca en la historia médica. Es decir, no sabía hablar, no sabía... era la memoria borrada desde cero. ¿Quién sabe si los hombres de negro le aplicaron el aparatito? Unos hombres de negro que eran discípulos de Rodríguez Delgado, porque ya se sabe que en los años 70
ya se estaban aplicando esos procedimientos a gente que había trabajado para servicios de inteligencia militares. El borrar la memoria del periodo en el que no era interesante que recordaran. Estoy recordando ahora uno de los programas más tenebrosos, aquellas operaciones Dr. Egas Moniz, ¿no? De arrancar partes del cerebro y hacerlo indoloramente. Y aquellas lobotomías por el ojo, sin tener ningún problema personal, etcétera. Gente que se arroja desde una ventana después de haber expresado temor por su vida a todos sus allegados. Y a veces con señales tan de película, de hombres de negro, como esas llamadas del caso Kramer de ellos, ¿no? Constantemente. ¿Quiénes son ellos? Ellos son, evidentemente, la ciencia después de la Segunda Guerra Mundial, colabora activamente con la técnica y con los sistemas armamentísticos y militares. Entonces es un activo militar. Dado que la guerra es la política, la continuación de la política por otros medios, evidentemente durante la Guerra Fría y en el marco del conflicto de Oriente Medio y en el marco de la guerra contra el terror y en el marco de otros conflictos regionales se producen las mismas necesidades por parte de las naciones y de los grupos de neutralizar, eliminar a los factores básicos del desarrollo del adversario. En Irak, por ejemplo, desde el año 2003 han muerto centenares de científicos e ingenieros vinculados normalmente a temas nucleares, aunque hay también biólogos. Centenares. Centenares. Se llega a decir por Al Jazeera 500 personas entre el 2003 y el 2006. En otras noticias del 2004 eran 300 personas. Y entonces esto está realizado teóricamente, según fuentes procedentes del mundo árabe, está realizado por el Mossad con la autorización y la participación del ejército norteamericano, que es el que ocupa Irak desde el año 2003. Entonces habría, Enrique, Frank, hombres de negro, ellos, imagino que también de diferentes nacionalidades. Habría escuadras encargadas de hacer esto, no solo en un país, me imagino. Evidentemente, yo no creo que exista una sola organización que esté persiguiendo. Creo que la mayor parte de estos casos, la mayor parte, no quiero decir que no haya algún caso concreto. Por ejemplo, el caso de estos científicos como Eugen Malove o Jakob Greenberg, que están trabajando en temas relacionados con la conciencia, como Wilhelm Reich trabajaba en la energía orgónica. Eso es muy interesante, ¿eh? Cuidado, el caso de Greenberg. Ahí has mencionado uno, hay uno que yo lo he conocido mucho personalmente. Sí, ahora comentamos, acaba, Frank. Estabas hablando porque has mencionado científicos, que esto sí que nos interesa enormemente, que estaban ya metiéndose en un terreno muy espinoso que tiene que ver casi con nuestros temas, ¿no? Tiene que ver con cuestiones relacionadas como configuramos la realidad, con temas relacionados con la física cuántica, pero al mismo tiempo la conciencia e incluso la energía vital. Por ejemplo, Wilhelm Reich acabó en la cárcel, murió en la cárcel, se destruyeron toda su documentación, sus libros, sus famosas cámaras orgónicas con las que hablaba que podía curar el cáncer, que había descubierto una energía que era la energía vital, la energía cósmica, que eso lo iba a revolucionar todo, que la energía nuclear era penosa para eso, que destruía el medio ambiente, que podía incluso provocar la lluvia. Una cosa, Enrique, que a mí esto me interesa mucho, hace mucho tiempo además. Yo no conocí los estudios de Greenberg, otro científico. Y persona internacionalmente, y murieron la mayoría de forma accidental, es decir, por muertes provocadas. Se les encontró flotando en el agua a mucha distancia donde estaba un coche alquilado, habían sido víctimas estos y otros, porque en total en un periodo muy breve hubo 14 microbiólogos muertos, y en un periodo un poco más amplio que no sobrepasó el año hubo 19 microbiólogos. ¿Qué significa esto, Enrique? Hombre, ¿qué hay de fondo? Significa que algo o alguien está provocando sus muertes, porque son asaltados, tiroteados, apuñalados, tienen accidentes de coche, son atropellados, mueren colectivamente en vuelos. O sea, hay 2 aviones que en el plazo de un mes, estando repletos, es decir, cada uno llevaba a varios de estos científicos, sufren extraños accidentes. ¿Y hay algún patrón que una las investigaciones de estos microbiólogos? ¿Estaban cerca de hallar algo importante? El denominador común es que son expertos en armas biológicas, y lo que es más inquietante, que muchos de ellos estaban trabajando en vacunas, por ejemplo, para evitar el contagio de esos virus, y algunos otros estaban trabajando en un sistema de selección genética, digamos, para que ciertos virus utilizados como armas biológicas afectaran solo a determinado tipo de población, determinadas razas, o por el contrario, pudieran
hacerse un antídoto para que alguna gente quedara a salvo. O sea, que estaban al límite de hallazgos importantísimos. Y de consecuencias apocalípticas si eso se lleva adelante. Vamos a ahondar en eso, Enrique. Presentamos a nuestro amigo, experto en estos temas, escritor Frank Rubio, su última obra, Donde yace Vishnu. Aquí la mostramos, aunque esto que va a contar ahora no tiene nada que ver. Frank dice que desde la Guerra Fría hasta prácticamente esta guerra global contra el terrorismo, están ocurriendo cosas puntuales que van también más allá quizá de la casualidad. O sea, que esto hay que remontarse más en el tiempo. Esto no es ni siquiera desde el 11 de septiembre del 2001, donde muchos conspiranoicos ponen el sello de inicio, ¿no?, de estas plagas extrañas de muertes de científicos. Frank, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, a mí ya casi me da miedo ver esos dosieres que tienes ahí, sinceramente, ¿eh? O sea, ¿qué puede tener? Seguramente esta noche no descubriremos ni un mínimo porcentaje, pero ya eso, ¿qué opinas? Bueno, opino, comentando un poco al hilo de lo que dice Enrique sobre el tema de los microbiólogos, es un tema muy interesante porque en el 4 de octubre del año 2001, un avión ruso de las líneas aéreas siberianas que iba de Tel Aviv a Novosibirsk es derribado por un misil, supuestamente por un misil ucraniano. En ese avión viajaban 5 microbiólogos israelíes. Poco tiempo después hubo otro avión que se estrelló. ¿Temas o quieren que no se hable de esto, ¿no?, que se censure directamente la mesa de conspiración? Aquí no creemos en la censura, pero desde luego cuando acudimos a estos temas de actualidad, que vemos que se prolongan en el tiempo hacia atrás y que nos afectan a todos y que están en las noticias y que luego se olvidan, nos quedamos con una extrañísima sensación. Una sensación que para mí es como más sórdida y más angustiosa que la mayoría de temas, entre comillas, misteriosos que contamos en este programa. Gracias a los tres, como siempre. Gracias a los tres por inquietarme y no sé si inquietarles también a ustedes. Y espero que no les haya generado esto muchísima inquietud, que es lo que a mí me pasa siempre que hablamos del ámbito de la conspiración. Está ocurriendo y, como decía Enrique de Vicente, a lo mejor no prestamos la atención suficiente. Ellos, si es que hay ellos, ese ellos que decía uno de los protagonistas de estas muertes de científicos. Santi, las oleadas. Me interesa, para dejarlo claro, hay diferentes puntos en el calendario reciente donde personas de una misma rama de la ciencia, ya especificando, van cayendo. Sí, además, como muy bien decía Enrique, es que cualquier atisbo de intentar achacar a la casualidad este tipo de muertes, precisamente ese desarrollo en oleadas, en que de repente en un país, en un determinado sector, empiezan a desaparecer científicos a toda velocidad en un espacio de tiempo muy corto, es lo que realmente hace que se levanten todas las suspicacias. Fíjate que a veces no es ni siquiera un ámbito tan grande como un país, a veces es en una sola empresa. En Marconi Defense System, una empresa de armamentos muy conocida, entre 1983 y 1985 murieron en extrañas circunstancias más de una veintena, dependiendo de si contamos a unos otros como extrañas circunstancias, de los más punteros científicos. Expertos en supercomputadoras que perdían los frenos de sus coches y caían al mar. Diseñadores de software que se suicidaban de repente con una escopeta sin haber dado ningún síntoma de depresión, de tener ningún problema personal, etcétera. Gente que se arroja desde una ventana después de haber expresado temor por su vida a todos sus allegados. Y a veces con señales tan de película, de hombres de negro, como esas llamadas del caso Kramer de ellos, ¿no? Constantemente. ¿Quiénes son ellos? Ellos son, evidentemente, la ciencia después de la Segunda Guerra Mundial, colabora activamente con la técnica y con los sistemas armamentísticos y militares. Entonces es un activo militar. Dado que la guerra es la política, la continuación de la política por otros medios, evidentemente durante la Guerra Fría y en el marco del conflicto de Oriente Medio y en el marco de la guerra contra el terror y en el marco de otros conflictos regionales se producen las mismas necesidades por parte de las naciones y de los grupos de neutralizar, eliminar a los factores básicos del desarrollo del adversario. En Irak, por ejemplo, desde el año 2003 han muerto centenares de científicos e ingenieros vinculados normalmente a temas nucleares, aunque hay... Que la velocidad de la luz. Hay quien dice que podía haber encontrado la clave de algo de lo que se habla actualmente mucho, los ordenadores cuánticos. Pues bien, automáticamente se puso en marcha para encontrar financiación para su proyecto. Y en febrero de 1995, lo último que se sabe de él es que se iba a encontrar en el aeropuerto de Los Ángeles con un misterioso inversor, con un misterioso financiero que iba a proporcionarle el dinero para poner en marcha su proyecto.
nunca se le volvió a ver, al menos con vida. A raíz de eso, empezaron una serie de llamadas telefónicas misteriosas a sus conocidos, a las autoridades, llamadas en las que hablaba de ellos, llamadas en las que decía, me han encontrado. Parecía que se había vuelto Ese término loco. aparecía constantemente. Ellos. Siempre eran ellos. Ellos me persiguen, ellos me han encontrado, ellos están al otro lado. Esa era una de las llamadas. Y la siguiente escena es la que hemos visto. Y la siguiente escena es la que hemos visto. En 1999, un excursionista lo termina encontrando en un paraje desolado de California. Genética, mundo, ámbito de lo nuclear, desarrollos de todo tipo a nivel informático. Existen áreas donde se producen picos de muertes de científicos. Y esto ya nos deja sin palabras. Auténticas oleadas, como si hubiese un contagio de muertes de científicos de élite que estaban a punto de encontrar algo. ¿Qué hay detrás? Vamos a analizarlo en nuestra mesa de la conspiración. Al final, a ver si aquello de Alternativa 3, como ficción un poco estrambótica, pero de gran impacto, se va a convertir en realidad, con una vertiente mucho más siniestra. Claro, la gran pregunta, la lógica pregunta es, ¿esto es casualidad? ¿Todos los gremios tienen personas que mueren, que se accidentan, que aparecen en extrañas circunstancias? ¿O no? ¿O eso de ellos operando ahí en la sombra es algo más que pura conspiración y ficción? Enrique Vicente, maestro, buenas noches. Muy buenas noches. Tú decías lo siguiente, o más bien nos escribías lo siguiente: ser microbiólogo y sobre todo experto en armas biológicas resulta sumamente peligroso. Hoy, ¿por qué? Bueno, lo ha sido sobre todo en algunos momentos del pasado. Hombre, porque han muerto en serie. Y no se puede hablar de la casualidad, de la coincidencia, del azar. Tú descartas ya eso. Hombre, absolutamente. Mira, cuando consideramos que en solo 3 meses, desde el 12 de noviembre hasta el 11 de febrero del año 2001 al año 2002, murieron en 3 meses 7 de los más prominentes microbiólogos reconocidos internacionalmente